Cordial saludo para todos, espero se encuentren muy bien. Esta es la quinta semana de la clase Administración de Operaciones. Hoy vamos a ver una temática que va enfocada a los proyectos. Analizaremos de dónde vienen los proyectos, qué significan, se trabajan en las empresas. Luego pasaremos a las gráficas de control y utilizaremos o conoceremos algunos métodos específicos para trabajar el tipo de metodología que en las empresas significan los proyectos. Definamos primero entonces qué es la administración de proyectos y qué es un proyecto. Podríamos decir de una manera corta que un proyecto es la serie de trabajos relacionados dirigidos a un producto mayor en un periodo considerable. Entonces aquí no debemos pasar por alto este significado, aunque aparentemente es corto, tiene mucho y encierra mucho. Un proyecto no es hacer una tarea, un proyecto no dura medio día, un proyecto no es corto en horas. Un proyecto es generalmente de trecho largo, de mediano o de largo plazo. Un proyecto utilizará semanas, meses, incluso años. Un proyecto hará que el tiempo necesite ser controlado, ya que éste puede beneficiar o perjudicar el proyecto si se lleva de mala manera. Un proyecto alineará varias tareas en, en una estación de tiempo, alineará varias tareas en un procedimiento en el cual cada una de ellas aporte a llegar a un resultado específico, a un resultado final. Un proyecto entonces es un conjunto que se sistematiza de manera que pueda ser controlado, un conjunto de tareas que nos llevarán a una mayor. Ahora, entonces, ¿qué es la administración de proyectos? Dice que es la planeación, la dirección y el control de recursos. Aquí tenemos la aplicación del ciclo PHBA que se sujetan a las limitaciones técnicas de costo y de tiempo del proyecto. Es la planeación, la dirección y el control de recursos que se sujetan a las limitaciones técnicas de costos y de tiempo del proyecto. Quiere decir que un proyecto tiene unas limitantes, tiene unas restricciones, tiene costos, tiene dinero, tiene materiales, tiene equipo, tiene personal, tiene un tiempo que considerar o que tener en cuenta. De esta manera, el proyecto se hace importante desde todo el punto de vista con ser controlado, ser manejado, incluso se podría decir manipulado, de manera tal que se llegue a cumplir de manera adecuada, se llegue a cabalidad a la finalización de este en el tiempo en que se ha requerido o en el tiempo en que se ha planeado. Podríamos decir, hablando de la forma en que se hace la estructuración de los proyectos, que existen proyectos puros, proyectos funcionales y proyectos matriciales. ¿Qué pasa? Cuando tenemos una empresa, por ejemplo, una empresa puede que haga un solo proyecto. De hecho, puede que la empresa se cree para ejecutar un proyecto. Y ahí hablaremos de un proyecto puro. Pero en general, en el mundo de los negocios, las empresas no se crean para un proyecto y luego se deshacen. Normalmente las empresas procuran permanecer en el tiempo mediante la gestión de diferentes proyectos, incluso de manera simultánea. Así que la empresa procurará organizar sus recursos, sobre todo de mano de obra, de manera que esos recursos puedan estar eh, siendo utilizados de la manera más eficiente posible. De acuerdo al tipo de estructuración de proyectos, tendremos proyectos puros, funcionales y matriciales. Para hablar de un proyecto puro, deberemos decir que es en el que el equipo
autocontenido trabaja de tiempo completo en el proyecto. Autocontenido significa que están todos metidos de cabeza en ese proyecto, que no hay nadie haciendo otra cosa diferente a ese proyecto. Llegan a la hora que se les cita, llegan a ocupar sus turnos de trabajo, llegan a su jornada diaria, a dedicarse absoluta y exclusivamente a ese proyecto. Esto, entonces, como proyecto puro, entenderemos que hay un grupo de personas dedicada exclusivamente a ese proyecto. ¿Qué ventajas nos trae? Pues que el gerente de proyecto tiene plena autoridad. El gerente puede tomar las decisiones a cabalidad, tiene poder sobre todo el personal y los organiza de la manera en que él disponga. Los miembros del equipo dependen de un jefe. Esta es como la ventaja que es contraparte de la primera. Los miembros del equipo dependen de un jefe y ustedes dirán, bueno, pero ajá, ¿y esa cuál es la gracia? Pues la gracia es que solamente dependen de un jefe. No tienen diferentes jefes que los estén mandando o que los estén ubicando a realizar diferentes actividades. Cuando hay un solo jefe en el proyecto, habrá un beneficio que permitirá que el empleado esté absolutamente concentrado en su labor específica. Otra ventaja es que la línea de comunicación es más corta. Quiere decir que el jefe se comunica directamente con sus empleados y estos hacen y entienden ejecutan y entienden las órdenes que se le dan de manera directa. No hay otras personas interviniendo, no hay teléfonos rotos, no hay comunicaciones más largas. El jefe del proyecto está con los trabajadores. Se decide con rapidez. Pues al tener un gerente de proyecto dentro del proyecto dedicado a él, entonces este tendrá toda la capacidad de tiempo y de dedicación para ejecutar el proceso y tomar decisiones casi que en manera real, en tiempo real. Podrá estar ejecutando y tomando decisiones de manera simultánea. Otra ventaja es que hay dentro del grupo de trabajo, hay unas variables emocionales, el orgullo, la motivación, el compromiso, la unidad que da un grupo de trabajo que va a sacar adelante un proyecto en el cual todos se comprometen a generar un resultado óptimo. Ese tipo de sentimientos, ese tipo de psicología del trabajo hace que el proyecto se lleve de mejor manera. Ese equipo termina constituyéndose como una gran familia, incluso puede surgir temas de amistad y esto hace que el trabajo fluya mucho mejor. Ahora bien, tiene desventajas también. Puede haber duplicación de recursos, ya que no se comparten entre proyectos. Quiero decir con esto que la empresa, por ejemplo, está ejecutando un producto o un proyecto y ahí tiene metido a un personal. Si lo va a mantener como proyecto puro y a esa empresa le sale otro proyecto a ejecutar, entonces a ese otro proyecto le deberá crear también un grupo de trabajo diferente, independiente, y eso hará, por ejemplo, que me toque, en vez de tener un gerente de proyectos, me toque tener dos gerentes de proyectos. Y eso me impactará fuertemente en el tema salarial. Un gerente de proyectos puede ganar varios millones de pesos y eso me va a llevar también un tema económico para la ejecución de la empresa de sus recursos. Otra desventaja es que las metas y políticas son ignoradas. Aquí, ¿a qué se refiere eso? La empresa como tal, una constructora, una empresa que ejecuta proyectos de ingeniería, proyectos de ampliación, proyectos de implementación, proyectos múltiples, tiene su propia política y tiene sus propias metas y sus propios objetivos como empresa. Crecer, obtener reconocimiento, ser una empresa certificada, ser una empresa que tiene un nicho de mercado o un reconocimiento en el mercado muy aceptable, entre otras cosas. Pero como proyecto
es posible que queden de lado un poco esa visión y esa misión general de la empresa y entonces la gente se dedique simplemente a cumplir y a trabajar con su proyecto. Esto en realidad no tiene a corto plazo mayor inconveniente, pero el largo plazo de un grupo de personas que está en una empresa eh, puede generar, puede generar que la empresa como tal pierda su rumbo en el sentido de lograr los objetivos de su misión, de su visión, sus objetivos generales y sus objetivos particulares, pueda que la empresa pierda un poco su rumbo ya que cada cual está metido en sus proyectos particulares que también son de la empresa, pero que eso los abstrae de tener que estar pendientes de temas de calidad, de temas de auditoría, de temas de validación de certificaciones y otras cosas que para la empresa en conjunto son muy importantes, pero que para un grupo de trabajadores en particular puede que no lo sea. Y eso, pues, eh, como les digo, a largo plazo puede ser un inconveniente. A los trabajadores habría que generarles una pertenencia muy buena hacia la propia empresa como tal, más que solamente al proyecto. Y esto se hará bajo unas condiciones laborales estables, bajo unas condiciones laborales que aunque el proyecto se acabe, y eso lo vamos a ver más adelante, las personas seguirán trabajando con la empresa. Otra desventaja es que las divisiones funcionales se debilitan, se rezaga el conocimiento de las nuevas tecnologías. Esto también corresponde a que las personas están metidas de cabeza en un aspecto específico de un proyecto y tienen otro tipo de tareas en caso de que las tengan un poco olvidadas, suponiendo que tienen, por ejemplo, son parte del COPAS, son parte del grupo de calidad, son parte de las brigadas, son parte de otras funciones de planeación de la empresa o de ejecución de la empresa, pues cuando se dedican a un proyecto puro, estas personas van a dejar de lado aquello para poder dedicarse al proyecto y sacarlo en las fechas esperadas. Y obviamente, pues el tema del conocimiento, de la capacitación, de la enseñanza, de generar nuevas tecnologías, como pone aquí el ejemplo, también queda delegado a una segunda instancia, queda bajo de importancia, porque en un proyecto puro todo va a ir encaminado a sacar en el tiempo esperado ese proyecto. Y por último, podríamos decir que los miembros del equipo se preocupan por su vida después del proyecto y demoran quizás la conclusión del mismo. ¿Qué significa esto? Es posible que al tener un proyecto que se acaba en una fecha, por ejemplo, yo entro a un proyecto, el proyecto dura 2 años, me dedico y me meto de cabeza en ese proyecto y trabajo durante 1 año y medio, por ejemplo, eh, muy seguramente, y es normal en el ser humano, las personas trabajarán con la preocupación de qué va a pasar después. Supongamos que el proyecto se acaba en diciembre, estamos en septiembre. ¿Qué va a pasar después? ¿Voy a continuar? ¿Qué va a pasar con mis ingresos? ¿Voy a seguir laborando? ¿Voy a tener trabajo? ¿Voy a quedar cesante? ¿Qué va a pasar con mi familia? Ese tipo de cuestionamientos son normales y naturales dentro de las empresas o las personas que trabajan por proyectos. Y es difícil poder asegurarles que todo siempre va a estar bien. Es posible que la empresa, por ejemplo, si sus proyectos dependen de licitaciones de fuertes competencias con otras empresas que ejecutan proyectos, es posible que no haya una continuidad. O que a la persona, por ejemplo, le tengan un contrato de trabajo que no esté acorde a sus expectativas. Yo te contrato entonces por este proyecto. Ya sabes que apenas acabe el proyecto, te van a liquidar. Puede que continúes en otro en caso de que lo haya, pero mientras no estés con esa seguridad vas a trabajar con alguna incertidumbre. Ese grado de incertidumbre puede llevar, y también es propio de la naturaleza humana, a que la persona
no se preocupe tanto por ejecutar el cumplimiento de las fechas de entrega a los proyectos y que entonces crea o piense que demorándolo un poco más tendrá un poco de estabilidad laboral. Este es un tema que hay que controlar desde el comienzo con recursos humanos, con psicología, con la propia dirección de la empresa, para que se le pueda transmitir al empleado la importancia de estar concentrado en su proyecto y que quizás o de alguna manera entonces además se le pueda tener bajo un sistema de contratación que sea apropiado, que sea adecuado y que le permita algún tipo de espera en caso de que sea necesario esperar para continuar con un siguiente nuevo proyecto o que le permita mantenerse, o sea, tener una continuidad dentro de la empresa sin interrupciones o baches salariales, que es el mayor problema. Ahora bien, un proyecto funcional es el proyecto que es alojado dentro de una división funcional de la empresa. Eh, la división de producción tiene el proyecto de ensanchar la planta. Entonces, ese proyecto que está alojado dentro de la división funcional de operaciones o de producción eh, tiene una labor adicional, tiene un proyecto que se podría llamar funcional porque va de acuerdo a la necesidad de producir más. ¿Cuáles serían las ventajas de este tipo de proyectos? Los miembros pueden trabajar en varios proyectos. Quiere decir que se puede utilizar mejor la mano de obra. Yo te pongo en un proyecto y además me trabajas en esta otra área. Repartes tu tiempo y vas entregándome informes de cada uno. Eso es muy común que exista. Se conserva la experiencia técnica en el área funcional. Quiere decir que yo no estoy liquidando a mis trabajadores porque ya se acabó un proyecto, sino que más bien los empiezo a repartir entre proyectos para que compartan con 2 o con 3 proyectos el, el- el trabajo y entonces también esa experiencia se mantenga dentro de la empresa. ¿Cómo no se mantiene una experiencia, cómo no se mantiene una experiencia técnica dentro de la empresa? Cada vez que usted liquida y manda para su casa a los trabajadores, a los ingenieros, a los capataces, a los coordinadores, a los supervisores, a los mandos medios o a los propios ingenieros, a los propios ingenieros jefes que de pronto usted no le tiene un nuevo proyecto para ejecutar y por su alto valor en nómina, entonces hay que prescindir de sus servicios. Los miembros siguen adscritos al área funcional luego de terminado el proyecto. Y esto es entonces como la contraparte aquella de que si se acaba el proyecto, pues ¿qué voy a hacer? ¿Para dónde me voy? Aquí se acaba el proyecto, pero yo sé y tengo claro que sigo en la empresa. Eso me va a permitir una absoluta y mejor actitud de trabajo y una tranquilidad en el seguimiento de mis funciones y en el actuar. La persona que está tranquila porque sabe que va a continuar en su trabajo, que está bien remunerada y que tiene una perspectiva de mantenerse dentro de la empresa por varios años, estará tranquila, trabajará muy bien y trabajará y será muy productivo. Y por último nos dice que existe apoyo y asesoría de parte del área funcional, porque, hombre, como la gente no se va, sino que se mantiene, van adquiriendo experiencia, van siendo sus propios asesores y sus propios apoyos y la empresa va aprendiendo en conocimiento y va aprendiendo y teniendo más material de mano de obra calificada y con experiencia, que es uno de los temas más difíciles de conseguir en una empresa, porque hay mucha gente con mano de obra queriendo trabajar en empresas, pero no tanta experiencia y no tanta habilidad en específicamente algunos puestos o algunos cargos. Ahora, las desventajas de un proyecto funcional pueden ser que puede haber aspectos del proyecto no ligados al área funcional. Esto hace que las personas tengan que trabajar un poco más, hace que las personas tengan más tareas y que de todas maneras eso esté por fuera de el quehacer normal de la persona. Quizás le toca hacer algún tipo de papeleo
algún tipo de registro, algún tipo de solicitud ante entidades competentes. Quizá le toca hacer cosas que no están dentro de su resorte normal, pero a las cuales se le ha asignado. Esto entonces traerá algunas dificultades en la ejecución del proceso, algunas dificultades en la propia persona que puede que se sienta capaz o puede que no se sienta capaz de realizar adecuadamente lo que se espera de ellos. Y en fin, habrá muchas condiciones que aparecerán por este tipo de asignaciones de cargo. Puede haber poca motivación de los miembros del equipo por cualquier circunstancia que venga de la mano de la generación de más estrés laboral. La persona podría perder entonces su motivación y entonces el proyecto también se vería en riesgo de fluir de la manera que se espera, de fluir de la manera adecuada. Ustedes entenderán que un grupo de personas que está con una actitud positiva alta y fuerte versus un grupo de personas que está con una actitud negativa o de baja de ánimo o débil, habrá un desempeño absolutamente diferente en el resultado final de grupo. Otra de las desventajas es que se responde con lentitud a las necesidades del cliente y se dejan en segundo lugar. No a propósito, pero igual pasa, y es que la persona como no está metida de cabeza en ese proyecto y de pronto hay mucha más gente en el proyecto y tiene muchas otras ocupaciones propias de su área funcional, entonces dejarán de lado un poco al cliente. El cliente que es el que paga, el cliente que es el que pone a funcionar toda la maquinaria, es la que le echa el aceitico, el cliente pierde el centro de atención, ya que este tipo de empleados que están en proyectos funcionales están en varias cosas al mismo tiempo. Y ahí pues se dificulta un poco el concentrarse en qué es lo importante, siendo siempre el cliente de eso que llamamos importante. Si lo pudiéramos poner en gráfica, entenderíamos entonces que una empresa tiene un directivo, un presidente, un consejo de administración, una junta directiva, unos socios, un dueño, que es ese cuadro azul que le identificamos ahí, pero además entonces será esa subdivisión separada de acuerdo a la funcionalidad de cada división. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos investigación y desarrollo, ingeniería y producción. Y resulta que cada una de esas áreas deberá tener, y esto ocurre en las empresas, algunos proyectos más de los cuales preocuparse. Entonces, ahí investigación y desarrollo puede tener varios proyectos al mismo tiempo, ingeniería puede tener varios proyectos al mismo tiempo y producción varios proyectos al mismo tiempo. ¿Cuál es la aplicación aquí del diseño o del proyecto funcional? Es que, suponiendo este ejemplo sencillo de que hay tres áreas diferentes y cada área tiene tres proyectos, estamos hablando de 9 proyectos. ¿Será que contratamos gente nueva para esos 9 proyectos? ¿Será que tomamos la misma gente y esa misma gente a qué horas se metería en este nuevo proyecto? ¿A qué horas tomaría parte de sus horas de trabajo para venir a realizar acá un trabajo de estos? Y eso entonces es la decisión que debe tomar la directiva de si darse la pela haciendo que la gente deje de hacer una cosa y venga a hacer otra, o darse la pela contratando más gente. Contratando más gente significa más plata, ¿verdad? Entonces ese tema es propio de cada empresa y decisión de cada uno, previo a valoración de las ventajas y desventajas que tendría para el proyecto ese sistema. Ahora hay otro proyecto que es el proyecto matricial. Dice que es la forma clásica de organización especializada. Mezcla la estructura del proyecto puro y la estructura del proyecto funcional. La matriz puede ser débil, equilibrada o fuerte, dependiendo de la autoridad entre gerentes funcionales y de proyecto. Se negocia para obtener recursos. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos esas mismas áreas de división. Ahora aquí tenemos marketing también para el ejemplo. Y tenemos que cada uno tiene proyectos.
Entonces se le asigna un gerente a cada una de esas áreas y esas áreas toman personal en algún tiempo reducido de cada una de las otras áreas que lo necesite, en caso de necesitarlo. ¿Esto qué permite? Eh, Llevar con una cabeza, un gerente, cada uno de los proyectos, pero con el personal adscrito a cada una de las dependencias. Entonces esto evitará que contratemos más gente, esto permitirá que haya una reorganización del trabajo y una reasignación de tiempos y de tareas, y entonces podrá permitir que el proyecto salga adelante de acuerdo a que cada uno pone su grano de arena, que cada uno toma un poco de su tiempo y van generando. Ya entonces aquí aplica con el conocimiento, con la experiencia, con la maestría del proceso, a generar un proyecto que sea exitoso en el tiempo. ¿Qué ventajas tiene este matricial? Pues que se fortalece la comunicación entre divisiones funcionales, están todos ahí comunicados directamente. Se responsabiliza, la responsabilidad está en el gerente del proyecto. Debe ser así, una cabeza. Se reduce la duplicación de recursos porque se está utilizando gente de todas las áreas de la empresa. Ya están contratados, ya tienen un salario y entonces acá en el proyecto no se les cargará el 100% de su tiempo para trabajar en el proyecto, sino solamente lo que utilicen para tal medio. Existe el hogar funcional para los miembros del equipo, que es de dónde provienen en cada una de sus diferentes áreas. Se siguen las políticas de la organización, porque la gente está más compenetrada con la empresa. Se mejora el apoyo al proyecto, porque hay personal del área que se necesite en las cantidades que se necesite. Previa organización, previa programación, previa generación de un proyecto como tal. Desventaja, pues que hay dos jefes. Esas personas tienen el jefe de su área funcional y el jefe acá del gerente de proyecto. Y ahí siempre va a haber conflicto, siempre va a haber la necesidad de tener claro quién manda, qué tanto y hasta dónde. Ponen a las personas quizás a elegir entre a quién atender primero, a quién atender después, y esto generará un poco de roces, puede generar un poco de incertidumbre en el trabajador, porque dice, bueno, si yo hago lo que dice este, el otro me echa, y si yo hago lo que dice el otro, entonces este me echa. O sea, se pone la gente un poco si no está organizado el proceso, si no está validada esa organización, se ponen un poco como en el medio del sándwich. Y desventaja, bueno, sí, que hay dos jefes, que hay mayor exigencia del gerente de proyectos para lograr el éxito y que hay una posible suboptimización por acaparación de recursos. O sea que eh, no voy a poder tener el recurso óptimo porque el recurso óptimo lo estoy prestando de otra área donde también se necesita. Bueno, la estructura de la división del trabajo en un proyecto la podríamos decir de la siguiente manera. ¿Cómo estructuramos un proyecto de trabajo? Pues primero con un enunciado de trabajo, con el título del proyecto. Instalación de la bomba hidráulica de la planta número 2 de Cartagena. Ahí está claro qué es lo que se va a hacer. Instalar la bomba hidráulica de la planta número 2 de Cartagena. El enunciado debe definir cuál va a ser el objetivo de ese proyecto. Otra, las tareas representan subdivisiones del proyecto. Cada vez que hay una tarea es que se va subdividiendo más el proyecto. También hay subtareas que dan más sentido al proyecto. Las subtareas son las más pequeñas, pero que también son muy importantes. Un paquete de trabajo, actividades combinadas, se asigna a una unidad organizacional. Se les dice, se les explica el qué, el cómo, el cuándo, hasta cuándo. Y se dan las medidas de desempeño y presupuesto. ¿Qué es esto? Esto es organizar el trabajo de las personas. Ponerle, como dice al comienzo, un paquete de trabajo.
cómo vas a trabajar, qué vas a hacer, cuánto tiempo necesitas para eso, cuánto tiempo te vas a demorar, con quién lo vas a compartir, a quién le entregas, quién te recibe, quién te supervisa, quién te apoya. Hay otra cosa que se llaman los hitos del proyecto. Estos describen los hechos específicos que deben estar terminados en puntos de tiempo eje. Ejemplo, terminar el diseño, prototipo, pruebas terminadas, prueba piloto. Ahí tenemos, terminar el diseño, un hito. Luego, hacer el prototipo, segundo hito. Terminar las pruebas, tercer hito. Y por último, prueba piloto, 4 hitos. Podríamos decir que la consecución de vacunas en la carrera que está el mundo hoy está en ese proceso. Está contra el tiempo, mucha gente trabajando de muchas áreas, de muchos sistemas, y que buscan o que estaban buscando hace unos pocos meses terminar el diseño de qué, pues de la vacuna, hacer una vacuna que se pueda probar, el prototipo, poder encontrar personas para poder recibir esta vacuna y ver qué efectos tiene, pruebas terminadas. Y entonces ya decir, bueno, se probó esta vacuna, se encontraron estos y estas ventajas y desventajas de estos sujetos en estas condiciones y ahora entonces hay que hacer la validación cogiendo un sector de la población y haciendo la inyección y validando si tienen o no inmunidad frente a la enfermedad o si no importa cuántos se vacunaron, pues todos se han contagiado o una parte se ha contagiado. Todo esto es con números, todo esto es con una, una validación y un procesamiento de orden y de datos adecuado para que la información fluya correctamente. Pero lo importante aquí son los hitos, que tiene que ocurrir o darse finiquitado un paso para poder continuar al otro. Si yo no termino de investigar cuál va a ser la fórmula de la vacuna, pues yo no puedo hacer un prototipo, porque bueno, lo hago, pero no voy a tener tampoco entonces validación de ese prototipo. Tengo que tener claro cómo la construyo y luego entonces cómo la presento, cómo la saco. Y entonces luego de los hitos están las actividades. Se definen dentro del contexto del proyecto y son parte del trabajo que consumen tiempo. Todas deben quedar terminadas al finalizar el proyecto. Yo no puedo tener actividades que queden muchas o que queden en seguimiento y que no se terminen al finalizar el proyecto. Cuando yo finalizo el proyecto, digo, ya terminé, quiere decir que ya miré para atrás, ya me acordé de todo lo que venía en ese proyecto, ya revisé hito a hito, actividad a actividad, tarea a tarea, paquete a paquete, y entonces le fui dando chulo a todo, que sí, efectivamente lo hice. ¿Para qué me faltó algo? No puedo terminar el proyecto si esto no lo he hecho, lo voy a hacer. Una de las condiciones que más se da en nuestro territorio es que algunas empresas ejecutoras se les olvida hacer de sus proyectos, sobre todo frente a las comunidades, un pequeño detalle, y es la socialización del proyecto. Y resulta que si usted no ha socializado un proyecto, un juez le puede suspender la obra, le puede suspender el proyecto porque usted se voló un paso tan importante como es decirle a las personas qué es lo que va a hacer ahí y cuáles van a ser sus ventajas y desventajas. Entonces dense cuenta ustedes lo importante que es todo. La, la estructura de la visión del trabajo define la jerarquía de las tareas, las subtareas y los paquetes de trabajo. Aquí tenemos un ejemplo en el cual podemos ver de niveles y el desglose del programa, cómo se puede entender esto. Entonces tenemos en el nivel 1 el proyecto 1, proyecto 2. Es lo macro, lo grande. En el nivel 2, las tareas. Las tareas en toda la cantidad que se necesiten de tareas. Esas tareas tendrán subtareas. Yo, por ejemplo, puedo tener una tarea y es sacar un permiso de construcción. Esa es una tarea. Pero esa tarea tiene unas subtareas. El permiso de construcción necesita que yo aporte unos planos, que yo aporte unos diseños, que yo aporte el pago de algún impuesto por ese proceso, que aporte estructuras o unidades o elementos
que me demuestren qué es lo que yo estoy haciendo ahí, cualquier tipo de cosa que haya que hacer y que se vuelva una subtarea porque alimenta a la tarea final, a la consecución de la tarea final, será necesario documentarlo o tenerlo en cuenta. Después de esas subtareas, entonces puede haber paquetes de trabajo que son como la minucia de cada uno de los procesos. Aquí tenemos un ejemplo, no me voy a poner a leérselos completamente, pero miren cómo arranca el nivel 1. En el nivel 1 no hay más nada sino un título que dice diseño del simulador óptico. ¿Y cuál es el proyecto este? ¿De qué se trata este proyecto? Pues ahí está el nombre clarito. Se trata de diseñar un simulador óptico. Hay niveles y entonces ustedes verán que en el nivel 2, por ejemplo, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 actividades. Entonces ahí está diseño óptico, análisis del desempeño del sistema, integración del sistema, análisis de costos, administración y adquisición de bienes con mucho tiempo. Ahí está entonces el segundo nivel. Luego posteriormente ustedes se darán cuenta el tercer nivel tiene muchas más actividades, muchas más X que se marcan como de tercer nivel. Y por último está el cuarto nivel, quiere decir que hay unas subtareas mucho más específicas, unos paquetes de trabajo también se les puede llamar. Aquí tenemos unos ejemplos de gráficos de control de proyecto. Y aquí pasamos un poco la hoja, ya que estos ejemplos de gráficos de control son los que nos van a permitir de manera visual tener los controles adecuados para nuestros proyectos. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una gráfica de Gantt, ahora la vamos a ver un poquito mejor más adelante, para actividades aisladas. Cada actividad se describe negociación de contrato, una, firma de contrato, otra, adquisición con mucho tiempo, otra, calendarios de producción, otra, lista de materiales, otra, adquisiciones con poco tiempo, especificaciones de los materiales, planes de producción e inicio como tal de la obra. Miren, dense cuenta que aparentemente inicio está de último y lo que pasa es que antes de iniciar toca hacer todo lo que dice ahí. Entonces ejecutar un proyecto no es solamente que lo voy a hacer y ya. Hay que generar unos procesos de negociación adecuados, contratos, pólizas, firmas, refrendaciones, cartas de garantía, muchas otras documentaciones y procesos que hacen que el proyecto esté asegurado. Y entre más dinero cueste el proyecto, pues con más razón será esto importante. Aquí tenemos otra gráfica que se llama descomposición de costos del programa total. ¿Cuál es la tipología de esta gráfica? Esta gráfica nos muestra cómo desde el punto de inicio 0,0, que es el vértice inferior, con las variables de dólar y de tiempo, o sea, de dinero y de tiempo, podemos ver cómo, en qué cantidad arranca el total del proyecto, el valor total, los gastos fijos, los materiales y la mano de obra. Y entender entonces cómo es la composición también, de acuerdo a este gráfico, de esos costos. Aquí, por ejemplo, esta empresa gasta o invierte más bien mucho dinero en mano de obra. Esto, pues ustedes saben que cada trabajador, así sea un salario mínimo, se llevará en promedio más o menos 1.500.000 o 1.600.000 pesos como gastos para la empresa por los temas de seguridad social y las previsiones de las prestaciones sociales, las primas, las vacaciones, entre otros. Aquí un ejemplo de la gráfica de barras o hitos en las cuales yo en el número 1, 2 y 3 tengo que haber terminado alguna de las tareas o de los procesos que estoy realizando. Entonces, eso lo llevo en tiempo, en semanas o en días, y voy haciendo una validación de si lo estoy alcanzando o no. Entonces, por ejemplo, en el punto 1 ya debo haber realizado las órdenes de compra y tenerlas giradas, o sea, haberlas mandado. Debo haber recibido las facturas. Entonces, si yo a la finalización del periodo 2, que por ejemplo suponga que es en la semana 10, si yo en la semana 8 y 9 no he recibido facturas, me tengo que poner pilas,
Tengo que poner pilas porque entonces no voy a poder cerrar el hito en la semana que corresponde. Y en el tercero entonces dice materiales recibidos. Ahí está el tema de cumplimiento de los proveedores. Bueno, cambiemos de tema. Tenemos eh, los modelos de planeación de redes. Estos modelos datan en realidad de hace poco, unos 70 años, en 1950, y digo hace poco porque la administración de operaciones pues tiene más años de fondo. Estamos hablando que se viene formalizando desde el siglo antepasado y que debería tener un poquito más de avance tecnológico o técnico desde aquel tiempo, pero en realidad, bueno, se da en 1950 la creación del método de ruta crítica. Dice que este método de ruta crítica fue creado para programar cierres por mantenimiento de las plantas químicas propiedades de DuPont. Quizás ustedes conozcan la empresa DuPont como la mayor productora o la más reconocida productora de diferentes tipos de químicos, entre esos pinturas y pinturas, por ejemplo, automotrices. Es una empresa internacional, es una multinacional y ha tenido desde sus inicios toda la disposición de crear conocimiento a través de sus procesos. Dupont se dio cuenta, y Dupont era el apellido del propietario, se dio cuenta de que los proyectos de mantenimiento se realizaban con frecuencia y que en esta industria parar para hacer un mantenimiento es perder dinero, aunque sea totalmente importante parar. Eh, Dupont ideó la forma en la cual poder identificar eh, cuáles eran estas tareas o estas funciones que podrían llegar a detener el proceso, cuáles eran estos temas de mantenimiento y por qué a veces había que parar tanto tiempo, por qué se demoraban. En fin, se puso en la labor de hacer optimización de procesos. Y en ello entonces nos dejó el modelo de ruta crítica que veremos más adelante con, con más detenimiento en en las siguientes clases. También tenemos un diagrama de flujo para la programación de un proyecto. El diagrama de flujo se puede utilizar para hacer la comprensión visual. Con los ojos vemos cómo es que funciona el sistema y este no tendrá mayor información, no tendrá mucha imagen o mucha coincidencia con temas de mediática, pero a simple vista nos muestra cuál es la estructura de un proceso que se esté realizando. Dentro del método de ruta crítica nació algo muy parecido, pero más adelante se unieron. Nació el Program Evaluation and Review Technique, más conocido como PERT. Esta técnica de evaluación y revisión de programas fue creado por la Marina de los Estados Unidos en el proyecto de misiles, en el proyecto balístico Polaris. ¿Qué pasó? Se encontraron con un proyecto tan grande que era de al menos o contenía al menos 3.000 contratistas diferentes. Haga de cuenta eh, la planta de Ecopetrol, que la ampliación de la refinería de Ecopetrol aquí en Cartagena, pero eh, hace 50 años más o menos, un poco más de sí, cerca de 70 años. Entonces, dése cuenta del tema de cómo era difícil en ese momento hacer el control de 3.000 contratistas sin tener computación, sin tener hojas de cálculo, sin tener aplicaciones, sin tener software, incluso sin tener siquiera celular. Todo esto venía de trabajo manual. Dice que con la mayor parte de estas actividades no se habían desempeñado nunca antes. La PER fue creada para manejar estimaciones inciertas de tiempo. Y aquí viene ¿qué es lo que busca PERT? Manejar estimaciones inciertas de tiempo.
dice que con el correr de los años las características que diferencian el MRC, o sea, el método de ruta crítica, del Program Evaluation and Review Techniques, han disminuido. Por lo cual, en la explicación que aquí se presentará, se utilizará el método de ruta crítica. Ahí tenemos un ejemplo de una gráfica de un método de ruta crítica. Ahí tenemos unos círculos, esos círculos representan unas actividades, entonces, o unos hitos, puede ser también. Y entre círculo y círculo hay unas letras. Esas son las actividades. En este caso, y se puede representar de diferentes maneras, por ejemplo, la actividad A dice que dura 3 unidades de tiempo. Pueden ser 3 días, 3 semanas, 3 meses. La actividad B dice que dura una, la C2, la D2, la E4, la F, no veo bien claro ahí, creo que son 5, está la FD. Y en fin, todas tienen unos tiempos que deben ser cumplidos y que deben llegar a que la actividad E4 sea la que finalice el proceso en el tiempo esperado. A eso se dedican los métodos de ruta crítica, a encontrar cuál es la estructura visual del proceso, a darle números, valores de tiempo, de estimación de entrega y entonces generar una proyección de producción que sea acorde con estos tiempos de entrega de los productos. Además que servirá para poder controlar si esta temática va a cumplir en el tiempo o si se va a rezagar en el tiempo. Aquí tenemos un ejemplo del PERT, pero sistematizado, trabajado desde un software. Ahí eso, entonces además ahora nos mostrará, aparte de la matriz con cada una de las actividades, aquí dicen 01, 02, 03, 04, pues haz de cuenta que dice conseguir permiso, a alistar la tierra, a generar un plan de trabajo, no sé qué, cada una de esas actividades significa algo. Aquí específicamente en este planificador tenemos el inicio del plan, la duración del plan, el inicio de la duración real y los porcentajes completados, por dónde va, cuánto nos hace falta. Y eso entonces se materializa en una sumatoria que nos permite saber, de acuerdo al promedio de porcentajes de avance, cuánto nos hace falta. Muy similar al PER, pero un poquito más antiguo, el diagrama de Gantt nos permite utilizar hasta para al menos 25 tareas la forma de correlacionarlas en tiempo y en duración, en tiempo de inicio, en tiempo de duración y en tiempo de finalización, de acuerdo a cómo está esta gráfica. Todo un listado de tareas, preferiblemente en orden, con sus tiempos de inicio y sus tiempos de fin. Y entonces el software toma cada uno de esos tiempos de inicio y fin y los coloca y preferiblemente con alguna escalabilidad de color en el inicio, que es ese punto rojo, y en el fin, que es el punto rojo de abajo, luego de haber realizado todas las tareas. Tenemos otro ejemplo, también gráfico, colorido. ¿Por qué nada más para más o menos 25 tareas, hombre? Porque es que si usted pone más 50, 100, 200, pues no va a poder ver a cabalidad esa carta de Gantt ni en pantalla ni imprimiéndola. Se va a complicar mucho. El software que se utiliza para este proceso, que puede ser el Microsoft Project, entre otros, tiene la habilidad de poder mostrarle a usted en pantalla el seguimiento general del proceso. Entonces esto lo hace utilizando sus procesos y sus tareas y cosas bastante mejor definidas, pero que igual están en función de que de manera visual se pueda ver cómo va el proyecto. Entonces yo simplemente iré aquí, hoy es septiembre 23, entonces yo digo, hoy ya debe estar terminado el ítem de septiembre 18 y deben estar terminados, no, terminado no, deben estar ya por terminar el de septiembre 25, ¿cuáles son? Entonces, que es la misma,
la confección de la carta de Gantt. Entonces ahí está específicamente esa tarea que debería terminar el 25 de septiembre, o sea, prontamente. Bueno, ¿y qué es la ruta crítica? Pues la ruta crítica entonces es la actividad de un proyecto y se refiere a la secuencia de actividades que constituyen la cadena más larga en términos de tiempo necesarios para terminar. ¿Por qué la más larga? Porque cuando estamos contra el tiempo, yo tengo que tener claro cuál va a ser ese tiempo más largo que yo voy a utilizar en el proyecto. Y si yo tengo ahí que son 32 semanas, entonces yo tengo que empezar a proyectar todo para que funcione de acuerdo a esas 32 semanas. Si yo estimé bien los tiempos, ese tiempo se dará. Si yo lo estimé mal, ese tiempo no se va a dar y me va a generar con más gastos, sobre todo de personal, de mano de obra, de recursos, de materiales. El control de los proyectos es fundamental porque si usted no cuida un proyecto, será difícil que ese proyecto termine antes. Si termina antes, felicitaciones, genial, chéverísimo. Pero generalmente un proyecto no controlado va a terminar después. Y después me va a tocar colocar dinero porque no voy a estar manejando adecuadamente el presupuesto del proyecto. Aquí tenemos otro ejemplo de esta ruta crítica que veremos en la próxima clase, ya desmenuzada, la haremos de manera más específica. Este solamente es para acercarlos a ustedes a ella y poder entender un poquito de qué se trata. Aquí las letras son las actividades y cada una de ellas tendrá una duración. De acuerdo a esa duración, de acuerdo a algo que se llama predecesoras, o sea, las tareas que vienen después de ellas, podemos ir validando si la ruta crítica cumple o no con unas fechas específicas y además más adelante validaremos si es posible, en qué porcentaje que cumplan antes de la fecha prevista. Para ustedes, en su estudio en casa, pues obviamente queda toda esta temática, pero además les dejo este link en el cual van a poder leer y entender, y hay 2 videos para eso, el plan maestro de producción. Ahí van a conocer de qué se trata un plan maestro de producción, cuáles son sus principales características y este material queda en ese link para que ustedes lo puedan trabajar. Yo les doy las gracias por su tiempo, les doy las gracias por permitirme llegar hasta sus hogares, hasta sus equipos, de manera que yo les pueda compartir un poco lo que es la temática de la asignatura y un poquito de conocimiento. Espero que tengan feliz resto de día y que puedan profundizar en la temática que estamos viendo. De lo demás, muchas gracias por su atención y nos veremos pronto. Que estén muy bien.